Buenas tardes y bienvenidos a esta emisión del servicio informativo de Teleamiga con el conteo de las elecciones presidenciales en su segunda vuelta. A esta hora, a las 4:38 de la tarde, en el boletín número 6, el candidato presidente Juan Manuel Santos adelanta a Óscar Iván Zuluaga, contando con 50,54% de la votación, y Óscar Iván Zuluaga tiene el 45,30%, después de informado el 77,79%. Para este análisis tenemos tres invitados. El doctor Eduardo Rodríguez, representante a la Cámara. Buenas tardes, doctor Rodríguez. Muy buenas tardes, un saludo a todos los televidentes y un placer estar acá. También Fernando Rojas, analista y académico, muy cercano a esta casa. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes, muy contento de estar aquí y bueno, hagámosle fuerza a la selección, ¿no? También eso es importante. Y Juan Carlos Lozada, también representante electo por el Partido Liberal en las últimas elecciones. Fernando, Juan Carlos, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Diego? Un saludo para toda la audiencia que nos ve en este momento por Teleamiga, un saludo para mis compañeros de mesa y bueno, ya aquí pendiente de estos resultados que ya empiezan a marcar una tendencia, creo que ya no tiene reversa, ¿no? Eduardo Rodríguez, después de informados este 77,79%, ¿qué lectura da usted a lo que va del conteo de las elecciones? No, pues estamos viendo que ya hay un gran porcentaje, 77,79%. Aún hay esperanza. Yo creo que Óscar Iván Zuluaga ha hecho un trabajo grande, un trabajo de menos a más, y estamos trabajando, seguiremos construyendo y todavía no se ha dicho nada, esperemos un poquito más, hay esperanza. Fernando Rojas. Bien, pues digamos que hay con relación a la primera vuelta hay un trabajo muy fuerte, sobre todo para aumentar los votos en las regiones donde ya habían ganado. En este caso estamos viendo que hay un gran porcentaje de la votación de Juan Manuel Santos que viene de la costa y una capitalización de los votos que se consiguieron en Bogotá. Entonces, digamos que en este momento serían como los dos lugares donde se estarían sacando la mayor diferencia. Juan Carlos Lozada. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Fernando en cuanto al tema de los votos de Bogotá. Me parece que en Bogotá es donde el presidente de la República está ganando las elecciones, porque los 300.000 votos que le saca Óscar Iván Zuluaga al presidente de la República en Antioquia, que es el departamento más fuerte que tiene el Centro Democrático, se ven contrarrestados por casi 250.000 votos que está sacando en este momento el presidente Santos por encima del candidato Óscar Iván Zuluaga. Por lo tanto, creo que la pérdida de Bogotá para Óscar Iván Zuluaga es absolutamente determinante en esta segunda vuelta. Y yo les cuento que a esta hora nuestra periodista Rocío Arcos se encuentra con el ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón. Adelante, Rocío. Cuando ya han cerrado en todo el país las mesas de votación, donde los colombianos pues seguramente han asistido masivamente a este compromiso electoral, le preguntamos al ministro de Defensa cómo ha transcurrido esta jornada. Ministro, buenas tardes. Buenas tardes, mire, felicitar a los soldados, marinos, policías de Colombia, sus familias, porque hemos terminado uno de los procesos electorales más seguros de la historia. Es un gran logro, un gran despliegue, un gran cubrimiento y un gran esfuerzo de nuestras Fuerzas Armadas. Solamente se presentaron 2 hechos de terrorismo en el país por parte de criminales del ELN. Actuaron quemando 2 vehículos en la vía Quibdó-Medellín e incineraron un material electoral la noche anterior también en ese departamento. Hay que decir que en el año 2010 para la segunda vuelta ocurrieron 20 hechos de terrorismo y en el año 98 habían ocurrido 84 hechos, esta vez solamente 2, lamentando pues esa responsabilidad que tienen los criminales, pero al mismo tiempo felicitando a nuestra fuerza pública por haber anticipado, contenido y haberle dado seguridad a este proceso electoral de los colombianos. ¿Qué viene ahora por parte de la fuerza pública? Pues mire, hoy se han capturado 6 personas por violar delitos electorales, se han incautado cerca de 53.000 piezas de publicidad de las diferentes campañas que estaban violando la ley electoral, y ahora lo que viene es el proceso de asegurar el escrutinio, de no solo dar el acompañamiento y la seguridad, sino de asegurarnos que los colombianos se enteren pronto de qué han decidido, qué ha decidido el pueblo colombiano en este proceso electoral, con la certeza de que ahí están nuestras fuerzas militares y nuestra policía. Ministro, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de las buenas noticias, cuando en contados instantes también el país empezará a conocer los resultados de los escrutinios. Diego, usted tiene más noticias en estudio. Rocío, muchas gracias. Doctor Eduardo Rodríguez,
Sin duda, Bogotá fue una gran pérdida para el Centro Democrático, su partido. ¿Qué lectura le hace usted a esto? Bueno, yo creo que Bogotá ha sido una plaza muy controvertida. Bogotá no se sabe cómo se vota. Nosotros estábamos confiados de ganar en Bogotá porque además teníamos la mejor propuesta para Bogotá. Creo que se hizo un trabajo localidad por localidad, pero sin duda alguna afectó mucho lo de Clara López y definitivamente ha afectado lo del alcalde Petro. Es que tener toda la burocracia tanto en Bogotá como la burocracia del distrito en contra de nosotros, que simplemente trabajamos con ideas, es muy difícil. Fernando Rojas. Sí, yo creo que, digamos, el tema de Bogotá es muy complicado porque, digamos, el candidato Zuluaga había ganado la primera vuelta, ¿cierto? Santos había ocupado el tercer lugar. Los dos hicieron una gran apuesta en la ciudad. Los dos durante la última semana estuvieron haciendo una ofensiva en medios. Los dos trataron de utilizar, digamos, como sus alfiles en Bogotá. Entonces sabíamos que estaba Rafael Pardo, estaba David Luna, estaba Gina Parodi, por un lado, por el otro lado estaba Francisco Santos. Entonces digamos que sí había una tensión muy fuerte y obviamente lo que nosotros sí podemos ver es que digamos, el número de votantes de Santos en lo que va en el escrutinio sí recoge en buena medida lo que dejaron los otros, lo que quedó de Peñalosa, lo que dejó de Clara López, mientras que Zuluaga no logra capitalizar todos los votos que tendría Marta Lucía Ramírez, ni capturó nuevos votantes. Juan Carlos Posada. Pues Diego, desde un principio, la vez pasada que me invitaron aquí en primera vuelta, yo me acuerdo controvertir con uno de los asesores de Marta Lucía Ramírez. Javier Loaiza. Javier Loaiza, a quien le mando un saludo porque fue una persona muy respetuosa, aquí con quien tuvimos un debate muy interesante. Y yo le decía al doctor Javier Loaiza la vez pasada que era evidente que era el presidente de la República, el doctor Juan Manuel Santos, quien tenía un terreno para ganar en Bogotá. Digamos que desde las elecciones a Congreso, donde el Centro Democrático tuvo una votación muy importante en la capital de la República, se veía que había un cierto número de votantes que estaban cautivados por la propuesta del Centro Democrático, pero que esa votación tenía un límite. Mientras que en segunda vuelta, sumándole a los votos de Juan Manuel Santos en Bogotá, que fueron casi 450.000, los 500.000 de Clara, más todo un sector del peñalosismo que definitivamente creía en el proceso de paz. Tenemos que recordar que de los 5 candidatos de primera vuelta había 3 que estaban a favor del proceso de paz y que eso sumaba más o menos el 49% del electorado colombiano contra el 45% de aquellos entre Oscar Iván y Marta Lucía que no estaban de acuerdo con el proceso de paz. En una campaña que iba a tender hacia ese tema, era evidente que todos esos votos de tanto Enrique Peñalosa como un sector de Marta Lucía Ramírez, como Clara, iban a terminar en las toldas del presidente en Bogotá, y creo que esos son los números que estamos viendo. De hecho, hubiéramos esperado tal vez un porcentaje más alto de Oscar Iván Zuluaga en Bogotá según esa tendencia, pero creo que es muy claro. O sea, según su lectura, Oscar Iván Zuluaga perdió votos y Juan Manuel Santos ganó votos, ¿o cómo es la lectura? No, mire, si usted se fija, Oscar Iván Zuluaga está en casi 1 millón de votos en Bogotá, cosa que es muy importante porque él sacó 540.000 la vez pasada. Si le sumáramos los 366.000 que había sacado Marta Lucía Ramírez, esto está ahí muy cerca, tal vez a unos 50.000, 60.000 votos extra que sacó aquí. El presidente había sacado 444.000 y ahora está en casi 1.200.000 votos, que se empieza a asemejar a la votación que obtuvo la primera vez. La primera vez que a esta hora, discúlpenme, a esta hora acaba de salir el boletín número 8 de la registraduría. Juan Manuel Santos Calderón, 7.366.094 votos, el 50,73%. Y Oscar Iván Zuluaga, 6.561.187 votos, alrededor de los 800.000 votos. Adelanta el candidato presidente al candidato del Centro Democrático. ¿Cuál fue la adhesión clave en la campaña de Juan Manuel Santos, Fernando Rojas? Yo creo que, digamos, más que la adhesión es, digamos, un juego en temas de publicidad mucho más efectivo que el de Oscar Iván. Digamos que en los debates, en la publicidad, tal vez el tono fuerte de Oscar Iván, que era algo que le gusta, digamos, al sector uribista, digamos que se conectó muy bien.
pero digamos que de todas maneras la idea del miedo, de la guerra, ¿cierto? El anuncio del proceso de paz con el ELN, ¿cierto? El parar la tregua, llamémoslo así, el cese al fuego unilateral de las FARC, el reconocimiento de las víctimas, todo ese tipo de cosas van generando, digamos, en la cabeza de los votantes una idea de que este camino puede ser, digamos, más importante o más efectivo para lo que los colombianos están queriendo. De todas maneras, digamos, 6.500.000 votos que en este momento tiene el candidato Oscar Iván es una cifra bastante importante si tenemos en cuenta que hay un candidato presidente que tenía todo, digamos, el establecimiento, todos los políticos, toda la maquinaria, tenía todos los medios de comunicación importantes jugando, lo tenía todo, tenía las FARC, tenía todo, y la diferencia de todas maneras pues no es tan grande, ¿cierto? Entonces creo que ahí hay una cosa, el país va a quedar muy dividido y esto no va a ser tan fácil como, digamos, no va a ser color de rosa. Yo creo que este segundo periodo de Juan Manuel Santos va a ser un gobierno muy complicado, con una bancada uribista muy fuerte, con un presidente Álvaro Uribe chuzando todo el tiempo en el sentido bueno de la palabra, y digamos que Oscar Iván Zuluaga podría estar manejando una posición muy de oposición que lo deje parado muy bien para el 2018. Permítame un segundo, ya voy con el doctor Eduardo Rodríguez, porque me informan que Rocío Arcos, en la dirección de la policía, se encuentra con el general Rodolfo Palomino. Rocío. Así es, Diego, pues de nuevo regresamos aquí a la Dirección General de la Policía y me encuentro con el general Rodolfo Palomino, él es el director de la Policía General. ¿Cuál es el reporte hasta este momento de la situación en el país? A esta hora estamos reportando absoluta normalidad. Tenemos sin duda que poder señalar que estamos frente a la jornada electoral más segura de los últimos años y que esto indudablemente es el resultado de un esfuerzo articulado en donde no solamente es el esfuerzo institucional, policial y militar, sino también el que corresponde a unas instituciones, a unas autoridades electorales que han comprometido toda su capacidad precisamente para lograr sumar esfuerzos, monitorear a nivel nacional, a nivel regional, esto que sin duda ha sido una jornada que hoy nos deja repito, balance muy positivo. ¿En la capital del país se ha presentado algún hecho que resaltar? No, Bogotá ha estado muy tranquila, eso sí, valoramos que después del mediodía hubo bastante asistencia a los centros de votación, especialmente Corferias, que siempre ha sido como la sede que congrega más votantes, y esperamos que este inicio de lo que llamamos el tercer tercio, que ya es el proceso de escrutinios, el aseguramiento que nos corresponde en las sedes de la registraduría, pero especialmente centros de acopio, centros de cómputo, se puede estar cumpliendo sin ninguna dificultad. Podemos estar señalando igualmente que el comportamiento ciudadano lo tenemos que valorar, comportamiento en donde ha habido una combinación tanto de esta actitud patriótica y de obligación como ciudadanos de sufragar, como también el disfrute de lo que han venido siendo estos acontecimientos deportivos que de una u otra forma enorgullecen al país. General, muchas gracias por acompañarnos en esta emisión especial de Teleamiga Internacional. Pues como los televidentes lo han podido observar, estas son las elecciones más seguras según este informe de las autoridades. Toda la información a esta hora desde la Dirección General de la Policía. Regresamos a estudio. Buenas tardes. Boletín número 9 de la registraduría. Juan Manuel Santos Calderón, 7.605.424 votos, 50,8%. Y Oscar Iván Zuluaga, 6.757.628 votos, el 45,13%. Están informadas el 97,32% de las mesas. Doctor Eduardo Rodríguez, ¿ya podemos decir que el candidato Juan Manuel Santos es el reelecto presidente del país? Yo creería que institucionalmente sí. Hay que pues, hacer un llamado y decir también que nosotros, el presidente Uribe lo dijo esta mañana, estábamos ante la amenaza más grande a la democracia. Por un lado, toda la burocracia que el gobierno desplegó. Segundo, las FARC y las BACRIN, todas intercediendo por Juan Manuel Santos. Y tercero, aparte de la mermelada, teníamos
todos los medios en contra. Yo creo que no es por ser mal perdedor, pero creo que hicimos una tarea valiosa, una tarea grande y una tarea donde nosotros trabajamos con amor. Aquí queda claro una cosa, y es que ganó la politiquería, las BACRIM, las FARC contra los ciudadanos. Esta semana se hizo un anuncio muy importante de un inicio de un proceso de paz con el ELN. ¿Cuánto pudo afectar eso las elecciones, Fernando Rojas? Yo creo que digamos, en el voto de opinión fue muy importante, ¿cierto? En la gente que no tenía claro por quién votar, en la gente que tenía algunas dudas sobre el proceso de paz, en la gente que, digamos, votó por Peñalosa, o votó por Clara López, o votó por Marta Lucía, y que no se sentía cómodo con ninguno de los dos en esa primera vuelta. Pero digamos que ahora estábamos mirándolo un momento, si uno revisa realmente lo que pasó en la costa con el presidente Santos, en el peor de los casos, él duplicó su votación, la duplicó. Pero en el mejor que es Atlántico, pasa de tener un promedio de 25, 40%, perdón, a 78.20%. O sea, 533.000 votos contra 137.000 votos. Eso es exagerado. Algo pasó en Atlántico. Juan Carlos Lozada, ¿qué lectura le hace usted a este aumento de la votación de Juan Manuel Santos en la costa atlántica? Pues yo creo que en una parte corresponde a exactamente los mismos criterios con los que aumenta su votación en el resto del país. Pues fíjese que en Bogotá pasó del 20% al 52%, entonces tendríamos que decir si lo que mi compañero del Centro Democrático quiere inferir es que hubo algún tipo de trampa, pues que también tendría que decir que entonces el voto de opinión de Bogotá fue comprado, o quién sabe qué clase de argumento. La realidad es que hay un aumento en todas las regiones del país para el presidente Juan Manuel Santos. Sin embargo, lo que sí hay que decir es que en primera vuelta fue sorpresiva la baja votación que obtuvo el presidente en zonas donde él tradicionalmente tiene una fuerza muy grande, y usted se acordará aquí hace un mes que estábamos comentando la baja votación en la costa atlántica, y eso tenía que ver en parte también porque las encuestas de la primera vuelta mostraban que habría una segunda vuelta y mucha gente dijo, si va a haber segunda vuelta, ¿para qué salgo yo a votar? Creo que eso explica el más de 3 millones de votos, que se aumenta la votación total en el país, y gran parte de esos 3 millones de votos, de esa votación total, aparentemente están con el presidente Santos y no con el candidato Óscar Iván Zuluaga, a quien ya le vamos ganando por 1 millón de votos. Por lo tanto, pero permítame, porque yo lo que sí quiero decir es que me parece aseveraciones... Disculpe. Dos segunditos, aseveraciones absolutamente irresponsables, decir que aquí ganaron las FARC o que ganaron las BACRIM. Yo quiero recordarle al país que durante el mandato del presidente Álvaro Uribe... Boletín número 10 de la registraduría, perdón, representante. Juan Manuel Santos Calderón, 7.711.434 votos, 50,85%. Óscar Iván Zuluaga, 6.837.131 votos, 45,09%. Mesas informadas, 88.021 mesas, el 98,46% de la información. La gran ganadora, Fernando Rojas, es la registraduría. Informó en menos de una hora casi el 100% de las mesas. De acuerdo, yo creo que han hecho un buen trabajo. Obviamente también son menos candidatos, todo eso, y eso no le vamos a quitar mérito, ¿cierto? Pero una de las cosas que ha permitido, digamos, el trabajo de ustedes y de nosotros en la primera y en la segunda vuelta es que lo hicieron muy bien. Pero quería plantearle un tema, ya que ustedes estaban hablando de dónde había ganado. Obviamente sí, digamos, la costa atlántica genera un incremento grandísimo en los votos de Juan Manuel Santos. Pero si nosotros comparamos los dos mapitas que nos presenta la registraduría de la primera vuelta y de la segunda vuelta, en esta segunda vuelta el candidato Óscar Iván Zuluaga pierde norte de Santander, Arauca y gana Amazonas. Cierto que en términos representativos Amazonas no es grande, pero los dos Santanderes sí. Entonces, si los dos Santanderes le sumamos a lo que había ganado Santos, más ganar Bogotá, con los votos que ya estábamos hablando, con el aumento impresionante que tuvo en la costa atlántica, digamos que el trabajo de campaña de las maquinarias como tal, porque en eso sí hay que ser absolutamente sincero, en las dos campañas las maquinarias estaban funcionando, solo que en este caso la maquinaria de la costa atlántica funcionó como un relojito.
Esa es la maquinaria de la Costa Táutica. Pero yo diría, Diego, además, que es que yo acabo de dar el dato de más de 3 millones de votos extra, pero es que son más de 3.600.000 votos. Y creo que ahí hay un amplio porcentaje de esa votación extra que no hubo en primera vuelta, que está con el presidente Santos, pero además es que en todos esos departamentos, como por ejemplo Santander, hubo adhesiones muy importantes a la campaña que no estuvieron en la primera vuelta. Permítame un segundo, vamos a esta pausa, ya regresamos con ustedes. No se movió en la primera vuelta. No es que ahora sea eso. Porque es fuerte en la costa atlántica, eso no es... Sí, pero esos votos no son de... Sí, pero esos votos no son de él. Esos votos sí no son de él. Porque en la costa él fue a decir que Santos lo había tumbado. Entonces no puede salir ahora a decir, a mí me tumbaron, ahora hay que ir a votar por él. Decir, voten por Juan Manuel. Pura maquinaria. ¿Pero tú crees que en Bogotá eso también es cierto? No, pero hay que hacer... Aquí no. Que hubo maquinaria, mira, en Bogotá la maquinaria santista tal vez no se movió en primera vuelta como se tenía que En segunda mover, se movió. y ahora seguramente se está moviendo. De acuerdo. ¿Tú crees que Petro no le suma votos En Bogotá. Ay, ¿por qué en el resto Claro, del país no, porque no es lo mismo. Porque es que en Bogotá tiene él la definición, digamos, la decisión de gasto. Y está clarísimo que está pasando. Mientras que en otros lugares no. Pero es que no se trata solamente en términos de gasto, porque es que mira, si esto fuera pura maquinaria y el tipo le sacó votos en Bogotá, que en este momento van en 300.000, Por más eso. los 100.000 que llevaba por debajo, Por eso. son 400.000 votos extra. Yo creo Jálate- que hay que creerle un poquito jálate- a la opinión en Bogotá y saber que lo declara No, por eso fue es más importante clara. y que lo de Petro fue Por importante. eso yo creo que es lo de- más clara y más, digamos, la fuerza que hace en unos sectores de que eso funcione. Pero yo no creo realmente que la gente le crea a Petro con este tema. Pues yo creo que la gente digamos, no se lo cree. yo estuve en las adhesiones, por ejemplo. Estuve en las adhesiones de los... Estuve en... Me preocupa, mire, yo les digo, a mí me preocupa es la amenaza de Juan Manuel Santos. Ustedes no sé si han estado al lado de él, yo sí he estado al lado de él. Y es un hombre vengativo por naturaleza. Me parece terrible, me parece... Ahora, aquí hay un tema de agenda de paz que, pues, que uno no sabe para dónde va y que hay que mirar, y a nosotros nos va a tocar dar una buena batalla. Pero escúchame porque... Nadie de la unidad, de la unidad nacional ha salido con el tipo de lenguaje con el que salió José Obdulio Gaviria a decir que lo que se le venía al presidente de la República era un juicio. Eso jamás ha salido de nuestra boca, ni de ningún vocero de la Unidad Nacional. Entonces decir claro ahora que el que presidente es un sí, tipo claro vengativo, que sí. cuando de donde ha sido declarado de Porque no manera... dejan yo les propongo que dejen esa discusión cuando estemos al aire. Sí, cuando ha estado, digamos, abiertamente, desde donde se ha dicho, es desde el Centro Democrático que al presidente lo iban a enjuiciar por el proceso de paz con las FARC y por traición a la patria. No, pero Eso lo no. dijo fue José. No, esto ya... No, esto ya quedó así, ¿no? Ahora, raro en Bogotá.
Seguimos con este cubrimiento de la segunda vuelta presidencial y acaba de salir el boletín número 11 que dice que Juan Manuel Santos tiene 7.759.204 votos, 50,89%. Óscar Iván Zuluaga, 6.870.297 votos, 45,06%. Informados, 99% de las mesas. Colombia eligió el presidente Juan Manuel Santos. Tendrá un segundo mandato por 4 años hasta el año 2018. Su lectura de esto, Eduardo Rodríguez. Insisto, nosotros en Bogotá estábamos muy confiados, no sabemos qué pasó. Lo que uno percibía en las calles era algo muy diferente. Aquí en Bogotá todo el mundo decía que por Zuluaga, por Zuluaga. Creemos que hay un voto de opinión importante. De pronto no supimos llegar a ese voto de opinión o no supimos ser claros en llegar a cada una de las localidades de Bogotá. Pero lo que realmente ocurre y el que elige realmente es Atlántico, lo que demuestra que el senador Gerlain, que toda la mermelada del Partido Conservador, del Partido de la U y diferentes candidatos y senadores y representantes electos se movieron, porque se movió, creemos, recursos económicos. Juan Carlos Lozada. Pues yo creo que el presidente recupera territorios que le son históricos a la unidad nacional y que había perdido contra Óscar Iván Zuluaga, como lo decía el analista, el doctor Fernando Rojas, acá hace un rato, Santander, Amazonías, el norte de Santander, y recupera una votación en la costa atlántica que le había sido muy baja en primera vuelta, además de recuperar Bogotá. Ustedes saben que se dice coloquialmente, toda la vida se ha dicho, que aquel que gana Bogotá gana las elecciones, y aquí la diferencia con respecto a primera vuelta es de 400.000 votos, de casi el millón de votos con el que el presidente le gana hoy a Óscar Iván Zuluaga. Por lo tanto es un 40% de la victoria que está obteniendo en este momento el presidente Santos, está aquí en Bogotá, porque hay que recordar que Óscar Iván Zuluaga le ganó al presidente de la República por 100.000 votos en Bogotá la vez pasada, y ahora el presidente le está sacando 300.000 votos, luego es una diferencia de 400.000 votos, que es muy importante en Bogotá y que nos deja muy tranquilos a nosotros, porque eso quiere decir que el voto de opinión en Bogotá está con la paz, y eso va a ser fundamental para lo que va a venir en el futuro, porque nada le podría pasar peor a nuestro país que tener a Bogotá dividida en el tema de la paz. Yo creo que una Bogotá que sale de esta manera a manifestarse con respecto a la paz es clave para lo que sigue. Fernando Rojas, El País dice que 50,89% para Juan Manuel Santos y 45,06% para Óscar Iván Zuluaga. Como dice el doctor Juan Carlos Lozada, ¿Colombia está dividida en el tema de la paz o le cree a la paz de Juan Manuel Santos? No, yo creo que está dividida. Digamos, yo de nuevo voy a de pronto sonar repetitivo. Un presidente que tiene 100.000 casas para regalar, que ha matado a los guerrilleros más importantes que ha tenido o que tienen las FARC, que tiene las FARC sentadas en La Habana, que ofrece el proceso de negociación con el ELN, que tiene medios, grupos empresariales, toda la clase política, expresidentes, ¿cierto? Está Gaviria, está Samper, está el mismo Petro, digamos, está Mocus, tiene a todo el mundo en una sola bolsa. Y tener una ventaja tan baja, a mí me parece que es preocupante. Lo que esto muestra realmente es que el país está muy dividido, ¿cierto? Que esto no es tan claro. Digamos, hace 4 años, cuando Juan Manuel Santos le ganó a Mocus, hubo un mandato muy claro y muy sólido de los colombianos de lo que ellos querían. Y dijeron, queremos a Juan Manuel Santos como presidente de Colombia. Gracias, doctor Mocus, vuelva a participar. Pero en este caso, eso no está tan claro, ¿cierto? Por eso es que el tema no va a ser tan simple. Creo que digamos, en el tema, haber pegado algo tan grande como lo que es la unidad nacional, volvamos al caso de Bogotá, tratar de definir quién va a ser el candidato a la alcaldía del Centro Democrático o de la unidad nacional, va a ser tremendo complique, ¿cierto? Porque digamos que tuvieron que pegar fuerzas de todos lados, y ahora quién va a capitalizar ese tipo de cosas. Entonces, digamos, yo siento que hay una tensión muy fuerte entre lo que digamos, nos está diciendo el resultado, gana Juan Manuel Santos, pero para el país está claramente dividido y polarizado como hace mucho tiempo no estaba, porque hay que recordar que Uribe ganó las 2 veces que se presentó, digamos, con toda la contundencia del caso,
¿cierto? Entonces quiere decir que hoy nosotros estamos devolviéndonos por lo menos unos 16 años a unas luchas muy fuertes, van a ser muy regionales, ¿cierto? El Congreso va a ser un campo de batalla impresionante. Creo que para nosotros, a los que nos interesa como oír lo que está pasando, va a ser muy chévere encontrar unos debates entre Juan Manuel, entre Álvaro Uribe, entre Robledo, entre Serpa, ¿cierto? Eso le va a poner mucho picante, Claudia López, le va a poner mucho picante, pero eso no genera una tranquilidad y una esperanza, digamos, tan contundente como un discurso de la paz lo podría uno imaginar. Para que hablemos un poco, ya voy con usted, doctor Eduardo. Desde la misión de observación electoral, acaba de llegar un informe de Mauricio Ospina. Adelante, Mauricio. Bueno, directora, hablemos de este reporte de esta tarde, este 15 de junio, día definitivo para el tema de las elecciones presidenciales en Colombia. Mira, estamos entregando el segundo reporte del día de hoy, que va de las 6 de la mañana a las 3 de la tarde. Lo primero que tenemos que mencionar es que salvo las mesas que tuvieron que ser movidas en 5 municipios del Chocó, en el resto del país la jornada electoral transcurrió con muchísima tranquilidad. De igual manera, los temas frente a anomalidades e irregularidades electorales más mencionados tienen que ver con publicidad ilegal de candidatos, compra de votos y participación en política de funcionarios públicos. Frente al tema de propaganda electoral prohibida, nosotros llamamos la atención de Ibagué, Bogotá, Cartagena y Valledupar, que fueron las ciudades de donde más recibimos reportes, con un total de 84. En problemas de puestos de votación recibimos 59 reportes, llamando la atención de los municipios de Cartagena, Medellín, Valledupar, Armenia y Santa Marta. En compra de votos recibimos 29 reportes en Río Blanco, Tolima, Valledupar, Cartagena, Montería, San Benito de Abad, Sucre, Soledad Atlántico y Pradera Valle. Y en participación en política recibimos 14 reportes, haciendo especial referencia a los departamentos de Meta, Valle del Cauca, Antioquia, Bolívar y la ciudad de Bogotá. Es muy importante señalar que hubo una disminución del 31% de los reportes recibidos frente a la primera vuelta, lo que equivale a 89 reportes de diferencia, es decir, tuvimos menos información de anomalidades e irregularidades electorales que en la primera vuelta. Y en orden público, señalamos nuevamente que desde el día jueves la misión de observación electoral lanzó una alerta de seguimiento al departamento del Chocó. Esta alerta de seguimiento se mantuvo a lo largo del día de hoy, donde lamentablemente se presentaron hechos que obligaron al traslado de mesas de votación a las cabeceras municipales del Alto Baudó, Ismina, Río Quito, San José del Palmar y Novita, afectando de esta manera el derecho al voto a algunos de sus habitantes. Doctor Eduardo Rodríguez, ¿qué viene para el Centro Democrático después de estos resultados electorales, cuando el boletín número 12 nos dice que el candidato Juan Manuel Santos tiene 7.776.200 votos, 50,9%, y Oscar Iván Zuluaga 6.881.490 votos, 45,04%? ¿Qué viene para el Centro Democrático ahora, doctor Rodríguez? Yo creo que viene una oposición seria, responsable, pero constructiva para el país. Nosotros lo que hemos venido planteando es que esto no se puede convertir en un tema netamente electoral. Si algo busca el Centro Democrático es el bienestar del país, y yo creo que esa oposición va a ser muy férrea, muy buena, y hay algo que nosotros hemos venido pensando respecto a esto, y es que cada uno de los ministros tiene que pasar, y yo creo que por primera vez en el país se va a estrenar la moción de censura. Ministro de Juan Manuel Santos que no sirva, lo vamos a sacar y vamos a trabajar para que hagan las cosas con excelencia, que lo importante es el país. Fernando, ¿qué viene ahora para el país con este resultado? Digamos que Juan Manuel Santos generó unas expectativas muy grandes frente a la paz para un sector muy importante del país, pero que está ubicado principalmente en las dos costas. En el centro tenemos una posición muy fuerte de un grupo de colombianos que consideran que la visión uribista, representada por el candidato Oscar Iván Zuluaga, era la que debía ganar. Entonces, digamos que tenemos dos regiones, podríamos decir que el país está claramente dividido en ese sentido, con excepción de Bogotá en el centro, que está con Juan Manuel Santos. Entonces yo creo que lo primero va a ser tratar de curar un poco las heridas que dejó una campaña muy sucia, porque de los dos lados, digamos, no hubo fair play, para utilizar el lenguaje del Mundial.
donde se gastó muchísima plata, Pero no de los dos lados. Yo no, digamos, no puedo decirlo, digamos, uno sí siente que las dos campañas manejaron muy buenos recursos. Obviamente Juan Manuel Santos es presidente, ¿cierto? Entonces eso le da una condición diferente, pero fue la misma condición que tuvo Álvaro Uribe cuando quiso reelegirse. Entonces, digamos, lo que está claro es que se manejaron pero con una gran diferencia, muchos recursos. Con una gran diferencia. El presidente Uribe siempre fue respetuoso de la institucionalidad y fue siempre respetuoso del país. Permítame, doctor, nosotros no íbamos municipio por municipio, doctor, como lo iban los dejemos ministros, que Fernando Rojas ofreciendo termine mil su cosas. intervención y Yo ya solo le tendrá puedo su decir, momento. cuando uno está en el poder, ¿cierto? Y está en campaña, digamos, por lo que uno ha visto, se ofrece lo divino y lo humano. Una cosa que para mí es importante es que en este caso las dos campañas jugaron sucio. Las dos campañas gastaron muchos recursos. Las dos campañas prometieron unas cosas que difícilmente nosotros íbamos a saber si se iban a hacer o no se iban a hacer. O sea, las dos campañas nos ofrecieron Fernando, lo ¿tú mismo crees que nosotros para compramos Bogotá. votos? Yo no puedo decir porque no tengo ¿Pero pruebas de crees? nada de eso. ¿Pero no lo puedo crees? decir. Lo que ¿Y sí la puedo campaña de decir, Santos? no me puedo meter en eso, pero lo que sí les puedo decir, por ejemplo, en el caso de Bogotá, es que las dos campañas nos ofrecieron lo mismo que nos estaban ofreciendo desde antes de la campaña. Entonces, digamos, yo lo que veo aquí es que hoy, tanto el presidente Santos va a tener que encontrar un camino para hacer realidad lo que nos prometió, porque tiene medio país que no está de acuerdo con él. Tiene otro medio país que lo está apoyando, pero con serias reservas. Entonces, esto no es un voto, un cheque en blanco que estamos firmándole digamos, los colombianos como país al presidente Santos, ¿cierto? Y eso es importante que lo sepa él y que lo tenga en cuenta la opinión pública. Después de esta pausa vamos con la opinión de Juan Carlos Sada. Acaba de salir el boletín número 14 de la Registraduría Nacional. Juan Manuel Santos Calderón, 7.790.434 votos, 50,91%. Oscar Iván Zuluaga, 6.890.911 votos, 45,03%. El total de sufragantes que tenía esta elección presidencial son 32.975.158. Los que sufragaron son el 47,77%, o sea, la abstención disminuyó un poco. ¿Esto por qué, Juan Carlos Lozada? Bueno, porque yo creo que en segunda vuelta, de nuevo, como lo expresaba hace un rato, en primera vuelta, cuando se veía que iba a haber una segunda vuelta, muchos colombianos dijeron, bueno, si va a haber segunda vuelta, esto no es definitivo, ¿para qué salgo a votar? Yo voy a salir a votar cuando sea definitivo. Entonces, muchísimos colombianos yo creo que prefirieron dejar su voto para la segunda vuelta que para la primera. Creo que el tono de las campañas, tan beligerante que en algunos momentos enardeció a la gente y la gente quiso salir a expresarse. Y por ejemplo, yo sé de mucha gente que se abstuvo en primera vuelta y que en segunda vuelta vio el peligro de que el proceso de paz pudiera terminar por las declaraciones del candidato Oscar Iván Zuluaga. Por lo tanto, mucha gente salió en un voto por la paz, salió en un voto a decir, mire, este es el modelo de país que nosotros queremos, este es el modelo de país que queremos defender. Posiblemente muchos vieron que en los aspectos económicos pues no hay gran diferencia entre las propuestas de Oscar Iván Zuluaga y del presidente de la República, más allá de que el presidente pues ha mantenido unas cifras macroeconómicas las mejores de la historia de Colombia, pero en el tema del conflicto armado, como ha ocurrido desde la elección de Horacio Serpa y Andrés Pastrana, de ahí para adelante el conflicto armado ha sido determinante en la razón por la cual un colombiano se para el domingo de elecciones a votar por presidente de la República, y creo que como la polarización esta vez ha sido tan fuerte en ese tema, los colombianos decidieron salir a votar. A mí me alegra y me complace que ese voto haya sido por la paz en su gran mayoría, sin desconocer que hay una fuerza muy grande del Centro Democrático que tiene más de 6 millones de votos. Pero yo creo precisamente, Diego, que aquí la paz la vamos a tener que hacer entre todos. Y creo que si los que estamos de este lado, quienes estamos en la institucionalidad, quienes creemos en las instituciones democráticas, no podemos sentarnos a tener una charla consensuada, deliberante, racional,
con respecto al futuro del conflicto armado en Colombia. Pues qué vamos a esperar de aquellos que están por fuera de la institucionalidad, que por el otro lado sí están sentados en una mesa de negociación. Por eso creo que, para responder a su pregunta anterior de cómo va a ser esto de aquí al futuro, yo lo que creo es que vamos a tener que hacer un esfuerzo enorme desde las instituciones políticas, sociales, para poder sentarnos como la verdadera nación que somos, como un solo pueblo, a tomar decisiones muy importantes con respecto a la paz, al fin del conflicto en Colombia y a cómo vamos a mejorar la calidad de vida de los 15 millones de colombianos más pobres que tiene este país, que son las víctimas de la guerra, que son los ciudadanos que están en la marginalidad. Creo que eso es lo más importante y yo, de hecho, aquí con mi compañero Eduardo Rodríguez, yo lo convoco a él y a todos los demás compañeros de las tendencias que hoy entrarán a la oposición, para que nos podamos sentar en un diálogo respetuoso, sacar a Colombia adelante, que es lo que le importa a ellos y lo que nos importa a nosotros. Eduardo Rodríguez. No, yo creo que, insisto, duele mucho que pues la costa atlántica le haya dado la victoria a Juan Manuel Santos. Creo que eso nos tiene que hacer reflexionar, pese a que tenemos senadores jóvenes, nuevos, no sacamos ninguna cámara y tras del hecho pues perdemos toda la costa. Hay que empezar a trabajar, hay que empezar a generar diálogos. Aquí lo importante es el país y creo que es fundamental eso. Nosotros nos vamos a mantener en una posición seria, nos vamos a mantener en una posición constructiva, nos vamos a mantener en una posición para que aquello que nosotros le advertimos al país, que era no impunidad con las FARC, que era tener una política social clara, fuerte, en vez de tanta burocracia y mermelada, sea efectivo. Todo lo que nosotros trabajamos durante estos 6, 7, 8 meses que vinimos constituyendo un partido, que además también Juan Manuel Santos nos lo quitó, ha sido trabajar por el bienestar de los colombianos y por eso desde el Congreso de la República haremos una posición seria, tendremos un gabinete en la sombra donde llamaremos a cada uno de los ministros y los ministros tendrán que cumplir con la tarea y vamos a evitar que Colombia se convierta en un país donde impere la impunidad. Fernando, el voto en blanco disminuyó en casi 2 puntos porcentuales. ¿Esto a qué se debe? Digamos que yo lo atribuiría a un mensaje clarísimo que envió el registrador, donde decía que el voto en blanco en esta segunda vuelta, digamos que no era vinculante, ¿cierto? Entonces que la gente podía votar, pero eso no tenía ningún efecto real. Y la gente sintió que, pues, ¿para qué votar en blanco? Algunas personas, uno podría pensar que iban a definir por no salir a votar, pero vemos que la abstención bajó, digamos, tenemos una participación un poco más o menos de 7 puntos de nuevo, sí, ¿cierto? El voto en blanco, digamos que baja un punto, los votos nulos sube un poquitico, los votos no marcados, digamos que están más o menos en la misma proporción. Entonces digamos que este fue un momento en que la gente salió a votar con la idea de que su voto sirviera, ¿cierto? Yo voy a participar y voy a votar por algo en lo que yo creo o algo a lo que le tengo miedo, lo que sea que pueda pasar, la gente quiso que su voto fuera válido, que funcionara, ¿cierto? Pero digamos que yo aprovecharía esta intervención para plantearle como una especie de llamado de atención que le está haciendo Colombia al presidente Santos, que es necesario que ajuste el rumbo de su gobierno, ¿cierto? Digamos, tener un país tan dividido significa que las cosas no están yendo tan bien. Haber perdido en la primera vuelta es un campanazo de alerta que le dice, ojo con el equipo de trabajo que tiene, ojo cómo está comunicando, esperamos que sea un gobierno digamos, que realmente esté mucho más cerca de la gente, que no se le vea como algo impuesto, sino como algo mucho más natural, ¿cierto? Que eso es una de las cosas más difíciles que tiene hoy el presidente Santos. Y obviamente creo que le está diciendo también a la clase dirigente que se tuvo que unir todo alrededor de Juan Manuel Santos, tengan cuidado, ¿cierto? Aquí la gente no está conforme como está funcionando el país, como están las estructuras, a la gente esto no le está interesando. Y es un llamado de atención a la clase política. Confiemos que no sean indolentes y que se tomen las correcciones que se tengan que tomar para que el país pueda tener un mejor rumbo. Juan Carlos, viniendo de lo que dice Fernando sobre las correcciones, ¿qué correcciones cree usted que el gobierno nacional debe hacer para enfrentar estos nuevos 4 años de mandato?
Pues mire, yo creo que como primera medida el gobierno nacional desde estos 4 años ha hecho algunas correcciones que son importantes, que no venían desde el futuro, desde el pasado. Ustedes se acordarán, por ejemplo, que el presidente Álvaro Uribe acabó con el Ministerio del Medio Ambiente. Yo creo que para mi generación y para aquellos que somos independientes como Fernando y como muchos colombianos que no están de acuerdo con la forma en que nuestra macroeconomía se está manejando desde la simple extracción de recursos naturales, este es un tema que es vital y el presidente revivió el Ministerio del Medio Ambiente. Ojalá lo fortalezca, porque Colombia es el segundo país con mayor biodiversidad del mundo y ahí nos estamos jugando nuestro verdadero y más grande capital con respecto al resto de los países de este planeta. Creo que el presidente de alguna manera también tiene que hacer algunas correcciones en la pluralidad de su equipo. Yo creo que en eso el presidente ha tenido y ha sido una crítica, digamos, muy ardua que se le ha hecho en cuanto a que esta ha sido una campaña y un gobierno cachaco, demasiado cachaquizado. Creo que hay que darle una mayor participación al resto de las regiones del país. Creo que eso es vital para estos próximos 4 años, precisamente porque hay unas regiones además, como lo decía Fernando, donde se ve claramente esa polaridad. Hay unas regiones del país donde seguramente ha habido una mayor participación en el gobierno y otras donde tal vez no ha habido esa misma participación y por lo tanto el país ha estado dividido de esa manera. Y yo creo definitivamente que el presidente esta vez tiene que tener un diálogo mucho más amplio, pero creo que esta campaña es de alguna manera un hito en esa ampliación de un frente mucho más amplio para poder llegar a la paz. Le tocó conversar con los ambientalistas, le tocó conversar con los animalistas, le tocó conversar con la izquierda, le tocó conversar con los sindicatos, le tocó conversar con las organizaciones sociales y creo que eso va a robustecer mucho más la participación de estas organizaciones en el próximo gobierno de Juan Manuel Santos y yo no creo que eso pueda ser sino bueno. Ahora, aquí, como lo mencionaba Fernando, pues la polarización es tan amplia que se ve. El presidente gana por 900.000 votos, pero el Centro Democrático saca una votación muy importante. Para arar bien un campo se necesita que los dos bueyes jalen hacia el mismo lado y yo creo que eso es muy importante. La paz no puede ser solamente con la extrema izquierda, sino que vamos a tener que plantear alguna manera para poder acercar a muchos de aquellos que están en el sector del Centro Democrático para que entiendan que tenemos que jalar todos juntos por la paz de Colombia en este momento histórico. Para usted, ¿qué correcciones debe hacer el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, doctor Eduardo Rodríguez? Yo creo que muchas. Una de las importantes correcciones que tiene que hacer hoy el gobierno y fundamentales es mirar si va a trabajar éticamente o no, si va a trabajar con una disciplina de construcción de país y no al verdugo de los politiqueros. A mí me preocupa algo y es cuán empeñado quedó Juan Manuel Santos con las FARC, con la izquierda, con Petro. Juan Manuel Santos hizo de todo, creo que vendió hasta su alma para poder ganar esta presidencia de la República. A nosotros lo que nos toca como Centro Democrático es velar por el interés de todos los colombianos y construir. Esto es un proceso de construir a través de grandes debates que vamos a hacer en el Congreso de la República y a través de algo muy importante, escuchar a todos los colombianos. Si algo nosotros le vamos a exigir al presidente Juan Manuel Santos es que escuche a los colombianos, que no sea el de la Casa de Nariño, el de la oficina de la Casa de Nariño, mientras que en todas las regiones del país hay mucha inseguridad, no se ven las obras y me preocupa realmente cuán empeñado quedó Juan Manuel Santos por su reelección. Fernando, para usted, ¿qué compromisos adquirió ineludibles Juan Manuel Santos en esta campaña que acaba de terminar? Yo creo que, digamos, son tantos que va a ser muy difícil que los logre cumplir. ¿Por qué lo planteo? Digamos, estaba viendo ahora lo que está saliendo, ¿cierto? Hay demasiada información en este momento circulando, pero para que tenga una idea, la única ciudad, Bogotá, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, las ganó Juan Manuel Santos, ¿cierto? En las principales capitales están, la única en la que pierde es en Medellín. Y en cada una de ellas uno veía que él iba anunciando cosas. Lo que no es claro es, digamos, si la plata va a alcanzar para tanto. Yo creo que, digamos, es un momento muy complicado porque
Si usted mira, y ahora lo estaba planteando el doctor Lozada, tenemos un gravísimo problema, y es que Juan Manuel realmente sí pactó con muchísima gente, pero ese pacto no fue tan contundente como uno podría esperar. Entonces hoy tiene que cumplirle a los ambientalistas, viene un tema minero muy fuerte, él va a tener que cumplirle campesinos, cafeteros, qué va a hacer con los TLCs, cómo los va a manejar, eso es un tema complicado. Él se comprometió con el alcalde Petro, aquí en Bogotá, cómo va a manejar ese tema ahora aquí, ¿cierto? Tiene un alcalde que tiene todos los problemas que usted quiere de gobernabilidad, ese tema todavía no se ha cerrado, hoy no sabemos qué es lo que va a pasar realmente con el alcalde Petro. Entonces, si usted va mirando, digamos, el presidente Juan Manuel Santos sí asumió tal volumen de compromisos que va a ser muy difícil que los cumpla. Esto que le da a una persona como Oscar Iván Zuluaga y al Centro Democrático todo el espacio para que puedan hacer realmente una oposición, digamos, haciéndole un seguimiento detallado, qué es lo que se comprometió a hacer, cómo lo está haciendo, y eso nos puede generar, digamos, algo positivo también, ¿cierto? Como Colombia, porque de todas maneras él va a tener una lupa inmensa, en este momento tiene una lupa de un candidato presidencial que, con todo el respeto que él se merece, no lo conocía a nadie, ¿cierto? Y hoy tiene él, aquí lo borré, hoy tiene el 45% de los votos. Obvio, reconocimiento no es igual a votos, pero es un señor que de la nada logra, con el respaldo del presidente Uribe, 6.898.000 votos. Entonces digamos que esto se va a poner muy interesante en términos políticos y le da toda la herramienta al candidato Zuluaga para que pueda hacer una buena oposición, y le da, digamos, un llamado de atención muy fuerte a toda la unidad nacional para que trabajen en esta dirección, porque si van a esperar como estudiante régulo, que hasta la habilitación realmente se movieron para pasar, va a ser muy difícil. Una última pausa y regresamos con las conclusiones. Colombia optó por la reelección del presidente Juan Manuel Santos, quien con el 50,92% aventajó en más de 5 puntos al candidato Oscar Iván Zuluaga, que obtuvo el 45,03%. Sus conclusiones de esta jornada, Eduardo. Bueno, lo que vivimos, vuelvo e insisto, fue una jornada llena de mermelada, fue una jornada llena de compromisos en todas las regiones, y lo más lamentable, a los políticos. Nosotros vamos a velar para que esa plata que le van a entregar a los políticos sea realmente para las regiones y realmente exista un desarrollo. Como Centro Democrático vamos a seguir luchando y trabajando por el país. Se ganó mucho. Nosotros lo que hicimos fue un movimiento ciudadano. Desafortunadamente ganó la politiquería y la izquierda contra unos ciudadanos del centro que pensamos que la izquierda y la derecha ya están mandadas a recoger, y que vamos a trabajar totalmente, con todo el compromiso por todas las regiones del país. En esta jornada vamos a mirar cómo seguimos y continuamos el trabajo por Bogotá, que es algo muy importante. Conclusiones, Fernando Rojas. Yo creo que, digamos, es importante que las dos partes hagan un balance del trabajo y del desempeño que hicieron. Creo que el presidente Santos y la Unidad Nacional no deben sentirse contentos porque ganaron, pero no fueron lo suficientemente contundentes para tener esa máquina tan grande que tenían, y que hay un mensaje claro de la ciudadanía que le dice por lo menos un 45% de los colombianos querían otra cosa. Entonces es importante que ellos lo revisen, porque tienen que generar, van a gobernar también para el otro lado, ¿cierto? Entonces es importante que se generen los puentes necesarios para que esto se maneje bien y que los compromisos que se asumieron se puedan cumplir. Y por el otro lado, del sector del Centro Democrático, es muy importante que asuman esto con total serenidad, con total respeto por las instituciones, por lo que decidieron los colombianos, y que sigan trabajando, ¿cierto? Digamos que hicieron una muy buena campaña, independientemente de si uno crea o no en lo que ellos plantearon, hicieron una muy buena campaña.
Aquí están los resultados y digamos que van a poder pelear con este trabajo en muchas de las ciudades de Colombia en las próximas elecciones. Juan Carlos Lozada. Pues mire, primero que todo, decir que aquí quien gana es el proceso de paz de La Habana, con más de 900.000 votos, que si bien, digamos, hay dos secciones de este país muy polarizadas con respecto a este tema, y eso está evidenciado en la votación que hoy se obtiene, la mayoría de los colombianos, casi 1 millón más de colombianos están del lado de la paz y de la reconciliación, pero además de una propuesta política mucho más amplia, de una propuesta política más incluyente, más respetuosa de la diversidad, más respetuosa de las instituciones, más respetuosa de los ciudadanos, más incluyente. Y creo que tenemos una oportunidad enorme por delante de demostrar que esos valores son los valores democráticos de la unidad nacional y del presidente Santos, y que así como tenemos que sentarnos a la mesa para negociar el fin del conflicto con las FARC, tenemos que sentarnos también con la extrema derecha de este país, con el presidente Uribe, con su bancada en el Congreso de la República, para poder llegar a unos mínimos consensos de hacia dónde poder avanzar, respetando nuestras diferencias, pero al mismo tiempo entendiendo que este país necesita pasos firmes hacia la paz y la reconciliación. A ustedes tres, muchísimas gracias por venir a este especial de las buenas noticias. Recuerden que Teleamiga siempre será su casa. A nuestro equipo periodístico, técnico y de producción también un agradecimiento, pues hicieron posible esta transmisión de Teleamiga de la segunda jornada electoral, segunda vuelta electoral colombiana, donde el presidente Juan Manuel Santos resultó electo. Una feliz tarde para todos.